Soy Emi y estos son Costumbres Doradas. Hoy en Costumbres Doradas vamos a hablar de dónde vivía la gente del Siglo de Oro. Bueno, pues la gente del Siglo de Oro vivía básicamente en 3 sitios: en pueblos pequeños, en pueblos grandes y en ciudades. Es muy fácil. Bueno, y si eres pastor, pues si eras pastor en el Siglo de Oro, pues también vivías en la montaña o en la meseta, dependiendo de por dónde fueras tú con los animales. Y bueno, y si eras soldado, pues vivías por los caminos, yendo de una guerra a otra, porque ahí siempre estaban en guerra, y mucha gente se apuntaba a la guerra porque era una forma que parecía que era más fácil comer. Entonces vivían también por los caminos. Bueno, y aparte de los pueblos pequeños, los pueblos grandes, las ciudades, por las montañas, por la meseta y por los caminos, digo yo que a lo mejor, no sé, si tú te dedicabas a pescar en barco, pues a lo mejor también vivías mucho tiempo en el barco. Es decir, que la gente del Siglo de Oro vivía en los pueblos pequeños, en los pueblos grandes, en las ciudades, en las montañas, en la meseta, en los caminos, en los ríos y en los barcos. Bueno, y también si eras monja o monje y estas cosas, pues también podías vivir en monasterios, o sea que es muy fácil. En el Siglo de Oro se vivía básicamente en un montón de sitios, que eran pueblos pequeños, pueblos grandes, ciudades, los caminos, las montañas, la meseta, donde hubiera agua, y en los monasterios. Y luego también había pues un grupo de gente que ya no vivía, y esos estaban en los cementerios. Que los cementerios podían estar pues al lado de la iglesia, o también podían estar dentro de la iglesia, pero para dentro de la iglesia tú ya tenías que tener un poco de dinero y eso, porque si no, dentro de la iglesia no te dejaban estar. Que si lo piensas bien, da un poquito lo mismo, porque tú ya no te enteras de nada. O sea que, ¿qué más te da a ti? ¿Sabes? Estar fuera o estar dentro. Otra cosa es que pienses tú pues en la gente que se queda, ¿no? En tu madre, que estará con mucha pena de que te has muerto tú, o en tu hijo, que estará con mucha pena de que te has muerto tú, y dices, ay, pues ya que van a venir a traerme flores y cosas, pues por lo menos que estén a cubierto, ¿no? Y que estén dentro de la iglesia. Si te lo planteas así, pues sí que puede tener un poquito de sentido, pero piensa que no era nada fácil, ¿eh? No era nada fácil, porque aparte pues tenías que, bueno, hacer la lápida y tal, y fuera pues te podías apañar con 2 maderas así puestas un poco de mala manera formando una cruz, pam, 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 la dejabas allí. Bueno, y ya, si eras suicida ya, mucho más fácil todavía, porque es que no tenías ni que enterrarte en el cementerio, o sea, te dejaban por ahí, te enterraban en cualquier lado, y ni cruz ni nada. O sea que, digamos que vivían en una serie de sitios amplios, ¿vale? Pero, al contrario que nosotros, la mayoría de la gente vivía en pueblos pequeños y en pueblos grandes, ¿vale? Luego, otra poca gente vivía en ciudades, y luego ya poquita gente vivía en los otros sitios, porque no había tantos marineros, y habían soldados, pero tampoco eran tantos, y habían pastores, pero tampoco eran tantos, porque claro, si tú tienes 15 ovejas y pones 25 pastores, pues no tiene mucho sentido. Entonces, pensar que siempre hay muchas más ovejas que pastores, y por eso hay mucha menos gente viviendo donde viven las ovejas que ovejas viviendo donde viven las ovejas. ¿Entendéis lo que estoy diciendo, no? Entonces, en pueblos pequeños, en pueblos grandes, algunos en ciudades y unos pocos en otros sitios. Y los cementerios no los contamos porque, claro, y cada vez va viviendo más gente, cada vez va viviendo más gente. A ver, eso sí no cuentas que se van descomponiendo también, que es lo bueno que tienen los cementerios, que son biodegradables. Entonces tú allí vas metiendo gente, pero ya gente sola se va descomponiendo y tú puedes ir metiendo gente. Pero a los cementerios no los vamos a contar porque tienen 2 características que no nos sirven. Pues que la gente de allí no está viva, básicamente, y que luego pues que son biodegradables, que no es un sitio propiamente de vivir y no son agradables. Básicamente por eso los descartamos. Así que, en conclusión, en el Siglo de Oro vivían en pueblos pequeños, en pueblos grandes, en ciudades, y unos cuantos dispersos por ahí con sus ovejas, con sus carromatos y esas cosas. Entonces tenemos los pueblos pequeños, que eran pueblos muy chiquititos, y que también os tengo que decir, bueno, que el concepto pueblo era un poco, ahí dependía un poquito de cada pueblo y de cada gente, les dejaban bastante organizarse a su manera. Quiero decir que había pueblos que querían tener todas las casas pegadas, unos a otros, y eso le llamaban pueblo. Y otros que decían, a mí los vecinos pues que no me gustan tanto, y yo no tengo ganas de oír los ronquidos del vecino, ni los gritos del vecino, y entonces ponían las casas más separadas, y casi que no se veían entre ellos, pero eso le seguían llamando pueblo, ¿vale? Y era un pueblo. Y luego habían pueblos que eran como ya más grandes,
que no entiendo bien cómo un pueblo pequeño se convierte en un pueblo grande, porque no es lo mismo que nosotros, ¿no? Que va pasando el tiempo, tú vas comiendo y si no haces ninguna tontería, como tirarte debajo de un camión, pues tú vas creciendo y vas creciendo. Pero los pueblos no sé cómo funciona exactamente. Pero yo creo que ni los pueblos mismos lo saben, ¿eh? O sea, los pueblos solo dicen, ay, me estoy quedando pequeño, y no saben muy bien por qué. Porque hay una primera razón que dices, porque se está yendo la gente. Ya, pero ¿por qué se está yendo la gente? Pues no se sabe muy bien, ¿vale? Hay pueblos que engordan y adelgazan, ¿no? Pues en verano llega la gente a veranear y el pueblo engorda y en invierno la gente se va y el pueblo adelgaza, pero esto no pasaba en el siglo de oro, ¿eh? Porque allí lo de veranear, pues no era costumbre, ¿vale? Y allí no había costumbre de veranear. Ahí de lo que había era costumbre de trabajar todo el rato para no morirte de hambre. Entonces estaban estos pueblos que ellos solos iban creciendo sin saber muy bien por qué, y luego ya estaban las ciudades que eran como pueblos bastante más grandes, pero no os imaginéis para nada, pues una ciudad como ahora, o sea, no, para nada, o sea, las ciudades de antes no se parecen nada a las ciudades de ahora, ¿no? Pues, ¿por qué no? Porque no había asfalto, por ejemplo, ni nada de esto, ¿vale? Y todo estaba atado muy relacionado con el campo, incluso las ciudades grandes, ¿no? Con el campo. Y por lo que yo he estado informándome, porque desde mi primer patinazo del primer día que os dije que el siglo de oro era porque todo era de oro, yo desde entonces me informo un montonazo y me estoy aprendiendo un montón. Y por eso sé que en esa época, pues ya os digo, todo iba alrededor del campo a que estuvieran en una gran ciudad, pero sí que pasaba como ahora. Quiero decir que no se sabe muy bien por qué todo lo de los pueblos pequeños iba a los pueblos grandes y de los pueblos grandes a las ciudades. Pero de vuelta, no. ¿Sabes? O sea, como que los tomates milagrosamente acababan en las ciudades, ¿vale? Y los pescados de los pueblos pesqueros acababan milagrosamente en las ciudades. Y las lechugas acababan milagrosamente en las ciudades. Que tú dices, bueno, el que ha pescado, el que ha plantado, todo eso, pues le habrán pagado. Pues seguramente lo habrán pagado, pero lo habrán pagado mal. Por eso os digo que se parece mucho ahora, ¿sabes? Que esa gente también sigue haciendo estas cosas, pero digamos que lo de vivir de eso, pues tampoco lo están llevando tan bien. Y a lo mejor otra gente, pues lo lleva mejor porque les han cogido las cosas, les han pagado poco y las han vendido pues a un precio más grande. Total, que todo acababa en las ciudades. ¿Qué? El señor Alfredo, que está ayudándome con la cámara, me dice que explique qué es una ciudad. A ver, señor Alfredo, no hace falta que le explique a nadie qué es una ciudad. Todo el mundo sabe lo que es una ciudad. ¿Qué? Vale. Una ciudad es un sitio que tiene dos nombres, ¿vale? Tiene el nombre de ciudad, porque todas las ciudades se llaman ciudad, y luego tiene otro nombre que es suyo ya personal propiamente, que no siempre pasa, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay un Madrid y hay un nuevo Madrid, hay un Alicante y un nuevo Alicante, hay un Cartagena y una nueva Cartagena. Porque la gente de la época, cuando se iba por ahí a descubrir cosas e inventaba pueblos, pues le daba para inventar pueblos, pero no le daba para inventar nombres. Y entonces le ponían los mismos nombres. Pero salvo eso, cada ciudad tiene como su propio nombre. Y en una ciudad, anda, señor Alfredo, que tener que explicar esto. En una ciudad, pues ya sabéis lo que hay muchos edificios, hay calles que tienen todo su nombre, hay aceras, hay carreteras de asfalto, hay muchos coches, semáforos, señales, cada vez menos guardias, ya guardias no ves, guardias de tráfico normalmente, por las ciudades no ves, antes sí, pero ahora no. Hay tiendas con escaparates, hay bares, muchos, hay restaurantes, hay por fuera hay polígonos industriales, en los polígonos industriales suele haber señoras. O sea, como el que lo tiene muy bien en los polígonos organizado. Entonces, por la mañana trabaja mucha gente que se mete en edificios y por la noche trabajan señoras que no se meten en los edificios. Y así, pues, aprovechan el espacio todo el tiempo, ¿no? Pero vamos, ¿qué? Que dice que las ciudades del siglo de oro no eran así. Ya. Pues venga este señor Alfredo y lo explica. Pero hombre, voy a cortar un momento el vídeo para que el señor Alfredo me explique, porque él no quiere venir a explicar cómo era una ciudad del siglo de oro y tampoco quiero yo meter la pata. El señor Alfredo dice que las ciudades de antes eran mucho más pequeñas, que el asfalto no existía, que no había semáforos, cosa que yo es que, ¡pam!, me explota la cabeza. O sea, una ciudad sin semáforos, o sea, yo no sé, se tenían que morir mucho por las calles, debía haber mucho jaleo, me imagino yo. A ver, como una ciudad sin semáforos, ¿cómo cruzar las calles?
Pero bueno, ellos sabrían, porque ya os digo, cada siglo tiene sus costumbres y en el siglo de oro pues no era costumbre tener semáforos y ya está. Ahí no nos vamos a meter en sus costumbres. Tampoco había, o sea, sí habían tiendas, pero no habían escaparates, porque lo del cristal me dice el que no era costumbre tampoco. Entonces habían tiendas, pero menos variedad. Claro, no habían cosas fabricadas en China ni nada de eso, porque es que eso, vamos, ni ellos se imaginaban que China estaba al otro lado, ¿no? A ellos, pam, les hubiera explotado también la cabeza. Como habéis lo con los semáforos, pues a ellos también les hubiera explotado la cabeza con esta cosa de comprarse algo de China. O sea, es como, no, eso era muy raro, muy raro. Y básicamente las ciudades eran así, de otra manera, pero sí que habían casas para arriba y digamos que la gente se diferenciaba un poco pues en el tipo de ropa que llevaban, en que como todo pasaba de los pueblos a las ciudades, de los pueblos a las ciudades, pues ahí había más dinero y había más comerciantes, más artesanos y más rentistas. Que rentista es una cosa que a mí me encantaría ser, que es que sin comerlo ni beberlo, sin que tú tengas que hacer nada ni mover un dedo, a ti te va llegando dinero, te va llegando dinero, te va llegando dinero, y tú lo puedes gastar porque a ti te sigue llegando dinero. Que con todo esto del siglo de oro yo ya he descubierto cuál es mi vocación. Yo lo que quiero es ser rentista. Es maravilloso, yo no sé cómo no lo hemos pensado todos. O sea, cuando te dicen que quieres ser de mayor, y tú porque dices tonterías como futbolista o médico, no. No, lo que deberíamos ser todos es rentistas, ¿verdad? Pues eso es lo que yo quiero ser, rentista. Así que voy a sentarme aquí a esperar a que me llegue la renta, como en el siglo de oro, en las ciudades, en el resto no.